brevemente cómo se ha comportado el mercado a nivel internacional. Vamos a ver representantes de tanto el continente americano como Asia y luego ya entraremos un poquito más en detalle en Europa. Antes de nada, y como adelantaba Patricia, agradecer a Nielsen y en especial a Kantar Media que nos han facilitado estos datos para poder presentaros ahora lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, tener en cuenta que cuando hablamos de internacional, cada uno de los países pues tiene sus peculiaridades. Hay países que incluyen una serie de medios, otros que incluyen otros. En algunos países tenemos el dato cerrado del 2014, pero en otros casos, como veremos, solo tenemos pues, enero-septiembre o enero-noviembre. Y ya entramos a ver, en primer lugar, lo que ha pasado en el continente americano. Vamos a hablar de Estados Unidos, México, Argentina y Brasil. Vemos la evolución de los últimos 3 años, 11-12, 12-13 y 13-14. En el caso de Estados Unidos es uno de los casos que no tenemos el dato cerrado de 2014, es enero-noviembre, y hasta esa fecha creció un 4,6% respecto al año anterior. A nivel global ha habido un hecho que bueno, ha afectado a la mayoría de los países y fue que durante el primer y segundo trimestre del 14 se invirtió más que durante los 2 trimestres posteriores. Esto ocurrió de forma especial en Estados Unidos. Los grandes anunciantes invirtieron más en el Q1 y en el Q2, mientras que en el Q3 y el Q4 pues, digamos que restringieron un poco más los presupuestos. Sin embargo, los anunciantes medianos pequeños sí que siguieron invirtiendo durante los 2 últimos trimestres del 14. Como digo, es una situación que se ha visto en casi todos los países, pero especialmente en Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, que actualmente es el mercado que está creciendo más a nivel global en su conjunto, vemos la cifra de México, Argentina y Brasil, en este caso sí que son datos cerrados, 2014. México crece un 5,7%, decir que México en cuanto a volumen de inversión se refiere es un mercado muy similar a España. Argentina crece de nuevo cifras bastante grandes, 35,3%, y Brasil un 7,3%. En el caso de estos 3 países, el Mundial de Fútbol de Brasil sí que les benefició durante el 2014, es verdad que a Brasil menos de lo que se esperaba, y a Argentina también le benefició bastante, más que a México, ya que Argentina llegó a la final del Mundial frente a Alemania. En el caso de Argentina también hay que decir que ha habido en 2014 una inflación en las tarifas de publicidad y por eso vemos estas cifras más altas. Si vemos el reparto por medios de los distintos países, en Estados Unidos, aunque tenemos enero-noviembre, estos serían los medios que tenemos disponibles: televisión, radio, prensa, internet y exterior. Como vemos, caen ligeramente casi todos los medios, salvo televisión e internet. Internet en Estados Unidos, bueno, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos y Reino Unido son los mercados más maduros en lo que a online se refiere, y este crecimiento del 4,6 viene motivado principalmente por esta parte de Internet. Decir que, como veremos a continuación, hay muchos países que este año por primera vez la parte de prensa se ha englobado en un único medio, prensa. Antes se daba el detalle de revistas y diarios, pero sobre todo en Europa y Estados Unidos ahora se engloba en un único medio que es prensa. En el caso de Latinoamérica, estos son los medios que tenemos disponibles. En México vemos una caída en revistas y en radio, si bien es cierto que toda la parte de televisión crece, así como en Argentina. Aquí tenemos desglosado lo que es televisión en abierto y televisiones de pago. Todos crecen, y destacar el hecho de Argentina, que crecen todos los medios de los que tenemos información en 2 dígitos. Brasil, bueno, Brasil es uno de los mayores mercados a nivel mundial. Actualmente está, creo que es el 5º o 6º lugar. Se prevé que escale posiciones en los próximos años. Y bueno, vemos aquí el reparto por medios. En el caso de Brasil tenemos información del medio exterior, que es un medio que no solemos tener información en otros países, y también se detalla, se desglosa lo que es mobiliario urbano, se saca fuera del medio exterior, y vemos que todos tienen tendencia positiva. Lo mismo para el caso de cine, es un medio con un porcentaje de volumen de inversión bastante pequeño, pero bueno, crece más de un 40%.
Aquí vemos el caso de Internet, que decrece un 29%, pero hay que tener en cuenta que en el caso de Internet los datos que disponemos son display. Muy probablemente, si a esta cifra le añadimos toda la parte que no está incluida en display, esa cifra sería diferente, pero bueno, es lo que tenemos y lo que os podemos presentar. Y pasamos al continente asiático. Todo lo que es Asia-Pacífico también es uno de los mercados que ha venido generando más crecimiento en los últimos años, si bien es cierto que en 2014 se ha ralentizado este crecimiento. Países, continente como Australia, Tailandia, Vietnam están registrando crecimientos importantes, pero en el total de la zona Asia-Pacífico se ha ralentizado debido al comportamiento de los dos que vamos a ver a continuación. China, por un lado, tiene una caída de un 1,2%, aunque más que hablar de una caída podríamos hablar de una estabilización en el crecimiento, teniendo en cuenta que China es el segundo mercado a nivel mundial después de Estados Unidos. Estamos hablando de en torno a 145.000 millones de dólares, que es lo que mueve China. Hablaríamos de una situación de ralentización más que de una caída. El comportamiento por medios lo vemos ahí. Esta caída viene generada principalmente por el medio prensa, y todos los demás medios, salvo el caso de televisión, que podríamos decir que se mantiene, crecen. Japón. Japón es el tercer mercado por volumen de inversión, después de Estados Unidos y China, y también presenta una leve caída del 1,3%. En este caso sí podemos hablar de una caída debido a la situación económica que tuvo Japón en 2014, y de nuevo vemos una caída importante en el medio Internet, pero como en el caso de Brasil tenemos que tener en cuenta que aquí está solo incluida la parte de display. El resto de medios, como vemos, pues crecen o decrecen en cifras pequeñas. Y entramos ya en lo que sería el continente europeo, en lo que nos toca más de cerca. Vamos a ver primero los totales mercados, cómo han evolucionado respecto al 2013. En el caso de Reino Unido, las cifras son enero-septiembre del 2014, el resto de países son datos cerrados. Vemos cómo, salvo en el caso de Italia, los grandes mercados europeos, Francia, Alemania y Reino Unido, han crecido en 2014 respecto a 2013. Esto es una señal de que el comportamiento en el mercado está siendo positivo, e incluso el caso de Italia, esa leve caída de un 0,4%, es la menor caída que ha tenido en los últimos 4 años. En el caso de Italia hay que decir que ese 0,4% incluye lo que es en Internet, se incluye toda la parte de vídeo, de redes sociales y de buscadores. Así como en otros países no se incluye esa información. Si quitásemos esa parte de Internet, la caída de Italia sería mayor, sería de en torno a un 2,5%. No obstante, el comportamiento de lo que es Europa Central y Oeste es positivo. La parte de Europa del Norte, son los países que lo han estado pasando peor y siguen pasándolo peor estos últimos años. Dinamarca y Finlandia siguen cayendo. Esto viene motivado principalmente por el medio prensa, las caídas que están teniendo en el medio prensa, y es verdad que son mercados más pequeños en cuanto a volumen se refiere. El aumento de Suecia viene motivado principalmente por la subida de los medios televisión y radio. Y por último, en Europa del Este tenemos datos de Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rusia. Aquí, destaca el crecimiento de Hungría. Hay que tener en cuenta que en 2014 se produjeron un aumento en las tarifas de televisión en Hungría. ¿Vale? Entonces hay que cogerlo, con pinzas, esa subida de casi el 20%. En el caso de Rusia son datos enero-septiembre y crece hasta septiembre un 7,5%. Se prevé que con la situación en Rusia, con la crisis de Ucrania, la caída de los precios del petróleo, etcétera, este sea el primer año que Rusia no crece en 2 dígitos porcentuales sobre el año anterior. Y viendo rápidamente las tendencias en medios, en televisión, en Europa, respecto a televisión, decir que sigue siendo el primer medio por volumen de inversión en todos los países. El comportamiento que tiene frente al total mercado es mayor en la mayoría de los casos, salvo determinados casos como Italia, Finlandia o Polonia.
La parte de radio ha tenido un comportamiento mucho más positivo en 2014 que en 2013 en Europa. Destacar las subidas de Suecia, Polonia y Rusia. Y, por ejemplo, en el caso de Italia, la caída de radio, bueno, pues también viene siendo habitual en los últimos años. Es uno de los primeros años que podemos ver información por medios, tanto de Alemania como de Italia. Hasta ahora lo que teníamos eran totales, ya que los datos no estaban cerrados a fecha de hoy, de la presentación del estudio. En el caso de prensa, bueno, la situación sigue siendo complicada para el caso de prensa, cae en prácticamente todos los países, pero bueno, aquí hay que destacar, por ejemplo, que en Alemania prensa sigue siendo el segundo medio por volumen de inversión, detrás de televisión. De hecho, Internet está en cuarta posición. Es un país en el que toda la parte, y hablo de prensa escrita, sigue siendo importante en cuanto al porcentaje de la tarta publicitaria. De hecho, si sumamos revistas y diarios, el 30% de la inversión en Alemania en 2014 fue para el medio prensa. En el caso de exterior, pasa un poco como en radio. Ha tenido un comportamiento mucho mejor que en 2013, ¿vale? Crece en casi todos los países, salvo la excepción de Dinamarca. Y por último, vemos Internet. En 2014 vemos que tenemos datos de pocos países. Lo que ha ocurrido en 2014 es que ha habido cambios metodológicos en el medio Internet en prácticamente todos los países, y por eso no se ha facilitado el dato de muchos países de Internet, porque no son comparables las cifras del 14 con las del 13. Estos son los países que tenemos información: Hungría, Finlandia, Italia, Dinamarca y Alemania. En todos los casos crece. Es cierto que todo el tema de display modera su crecimiento, y si a esto le añadiésemos mobile, que no está contemplado en estas cifras, por ejemplo en el caso de Alemania, aunque todavía tiene un porcentaje pequeño de la tarta publicitaria, está creciendo en torno al 70% todo lo que es los dispositivos móviles, publicidad en dispositivos móviles. Por tanto, a nivel general, a nivel global, lo que ha determinado el año 2014, como ya venimos oyendo, es todo el tema digital, en especial la parte de mobile. El Mundial de Brasil, aunque tampoco dio los resultados esperados en algunos casos. En el caso de Rusia, les ayudó los Juegos Olímpicos de Invierno en el primer trimestre, y en general estas serían las grandes cifras de internacional y cómo se ha comportado, y vamos a ver ahora en qué situación está España. Gracias.